Listo, doctora, buenos días equipo. Eh, Muy buenos días. buenos días. El día de hoy nos vamos a reunir para hablar de algo súper importante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que personalmente yo he tenido dos personas súper cercanas a mí, que una de mis mejores amigas tenía leucemia aguda y bueno, una de mis mejores amigas actualmente de 26 años está pasando por lo que es el cáncer de mama, ¿no? A veces usualmente nosotros decimos, somos jóvenes, no pasa nada, ¿no? O hay que asegurar a los papás porque nosotros esto tenemos para rato, ¿no? Y no nos hacemos nuestros chequeos, no cuidamos de nuestra salud, de cómo nos alimentamos, ¿no? Y a veces la vida nos sorprende, ¿no? Esas dos personas, como les comento, una fue diagnosticada a los 20 años y otra a los 25, ¿no? Entonces, a veces la edad no tiene nada que ver con el tema de salud ni el tema de cómo nos estamos cuidando, ¿no? Entonces, a raíz de lo que es el convenio que tenemos con Oncosalud, queremos siempre, más que promover el cuidado, crear conciencia, ¿no? Esto, poder cuidarnos y a veces esperamos a que algo pase para recién decir, oye, pude haber prevenido esto, ¿no? O si me hubiese sacado mi chequeo, lo hubiese podido detectar antes y hubiese podido, obviamente, tratarme con más a tiempo, con más posibilidades de lograrlo con vida, ¿no? Entonces, por eso, doctora, queríamos invitarla a este espacio para que nos pueda un poco crear esa conciencia, ¿no? Y nos pueda decir cómo podemos prevenir, ¿no? El tema de cáncer, especialmente cuando tal vez tenemos un abuelito, un tío, una mamá, un papá que también lo haya padecido, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, bienvenida, doctora Lucía, y le doy el pase para que pueda empezar esta capacitación. Muchísimas gracias, Ana Sofía. Y como bien decías, todos tenemos a algún familiar, conocido, o algunos de ustedes quizás ha pasado algún tipo de cáncer, y es un sobreviviente o ha tenido un cáncer tomado a tiempo, como yo, por ejemplo, que tuve un cáncer de piel, no muy agresivo, que afortunadamente con el tratamiento quirúrgico se resolvió. Pero sí, el cáncer es una realidad, es una de las enfermedades más comunes y cada vez van a haber más personas que van a tener cáncer y también van a haber más sobrevivientes de cáncer, gracias justamente a esta generación de conciencia, a esta posibilidad que tenemos a través de seguros oncológicos, como por ejemplo el de Oncosalud, que nos permite hacer estos chequeos de preventivos, digamos, de despistaje y detectar los tumores, como bien decías, a tiempo. Nosotros tenemos dos grandes herramientas en cáncer. Una es la detección precoz de lo que estamos hablando, ¿no? Hacernos nuestros chequeos y encontrar algo de pronto que todavía ni siquiera llega a ser un cáncer, o ya es un cáncer, pero en estadio inicial, donde tenemos mejores estrategias para afrontarlos, tenemos muchos tratamientos, y la otra es prevenirlos. No podemos prevenir absolutamente todos los cánceres porque no podemos controlar todo, así es la vida, es una ilusión el control, pero hay cosas en las que sí tenemos responsabilidad y que podemos poner sobre la mesa y decir, a ver, ¿cómo estamos viviendo o qué cosas podrían estar haciéndome daño a lo largo del tiempo? Porque hay que entender que el cáncer en realidad no es una enfermedad de un día para el otro, es algo que se da a lo largo de los años. La transformación maligna no es inmediata, sí que yo me expongo a algo y me da cáncer, sino es la exposición continua a ciertas sustancias que van a hacer que mis células se alteren. ¿Y qué es el cáncer? El cáncer no es una enfermedad, es un montón de enfermedades, así como hay muchísimos tejidos y tipos de células diferentes en mi cuerpo, pero el cáncer es un término que se utiliza para enfermedades en las que se caracteriza porque la célula empieza a crecer descontroladamente, se empieza a dividir, forma cúmulo de células o tumores que tienen la capacidad de invadir al tejido que le da origen, ¿sí? Lo invade, lo destruye, puede invadir tejidos vecinos que están allí y sus células se pueden desprender, como ven en la imagen,
ir por la sangre o por los vasos linfáticos, que es otro tipo de conductos que transportan cosas en nuestro cuerpo, e ir a lugares distantes del tumor y dar nuevos tumores que son iguales al tumor de origen. Por ejemplo, yo tengo un tumor de próstata y de pronto tengo tumores igualitos a ese cáncer de próstata, los tengo en el hueso o los tengo en el pulmón, así como se ve en la imagen. Entonces, de un lugar distante, alejado, la célula viajó por la sangre y fue y se instaló en otros tejidos y creció ahí nuevamente como tumores y es lo que nosotros llamamos metástasis. Hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Los tumores benignos sí son un cúmulo, un bulto de células que crecen, pero en general se autolimitan. A veces pueden ser bastante grandes. Por ejemplo, un gran quiste de hígado, un gran quiste de ovario, un gran mioma. ¿Sí? Hace 3 días operé un mioma que tenía 40 centímetros. Imagínense una mujer parecía que tenía un embarazo gemelar de 9 meses, ¿sí? En su abdomen, 40 centímetros, era una pelota inmensa, pero era un tumor benigno. ¿Sí? Seguía siendo un tumor benigno, porque no invadía, si bien era grande, no invadía los tejidos vecinos, los apretaba, los comprime, ¿sí? Los empuja, pero no los invade, no los destruye y no elimina células a través de la sangre ni tiene esta posibilidad de generar tumores malignos alejados del órgano que le da origen. Entonces, esa es la gran diferencia entre tumores benignos y tumores malignos. Y los cánceres son los tumores malignos. Y ahí vamos con una primera definición. Cuando nosotros decimos hay un tumor, decimos hay un bulto, ¿sí? Algo, una cosa, un crecimiento que tiene alguna forma más o menos redondeada o alargada, ¿sí? Pero uno lo puede notar, ver o palpar como un tumor. Si es benigno o maligno lo vamos a saber con el análisis de ese tumor a través de una biopsia. Sacamos de alguna manera de donde esté ese tumor una muestra de ese tejido, de ese tumor, y lo ponemos al microscopio. Claro que si yo en una imagen encuentro o al examinar al paciente encuentro que ese tejido está invadiendo o hay células o tumores en otras partes del organismo, lo más probable es que obviamente sea un tumor maligno porque ya estoy viendo ese comportamiento agresivo de invasión y de diseminación de las células. Pero la verdad siempre la va a tener una muestra de ese tejido y ponerlo al microscopio, que es hacer una biopsia, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros concretar el diagnóstico y empezar una estrategia de tratamiento. ¿Sí? Aunque a veces tengamos todas las sospechas por la apariencia que es un cáncer, la verdad siempre es que necesitamos la biopsia para poder empezar el tratamiento. ¿Sí? ¿Y qué provoca el cáncer? Como para que tengamos en cuenta, el 60 al 70 por ciento de los cánceres van a tener que ver con nuestros estilos de vida, de una manera directa o combinada. Porque nosotros en cáncer, en general, tenemos algún actor principal, dependiendo del tipo de cáncer, pero tenemos actores secundarios, es decir, otras cosas que también colaboran para el desarrollo de esa enfermedad. Entonces, el tabaco, el alcohol, lo que ingerimos como alimentos y una de las consecuencias de nuestra alimentación, que es la obesidad, son elementos fundamentales para el desarrollo de un buen número de cánceres y que por una cuestión de estadística son los más frecuentes y que ahora más adelante los voy a hablar. Hay un 10 a 12% de los cánceres que tienen que ver con la herencia. Porque hay que saber que todos los cánceres se originan porque hay algo que altera nuestro material genético. ¿Sí? Por ejemplo, el tabaco que estábamos hablando, o el alcohol, o ciertos desequilibrios hormonales que se dan en mi cuerpo cuando yo tengo obesidad, va a hacer que esas sustancias químicas actúen sobre el material genético de la célula. Un día, el otro, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta que un día ese material genético empieza a tener alteraciones. Y con el transcurso de los años, las hijas de esas células que todos los días se van reproduciendo, cambiando, empiezan a alterarse más, 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 y un día la célula pierde su identidad, se empieza a crecer descontroladamente y formar estos tumores que les decía al principio. Entonces, estas sustancias, o virus
o ciertas exposiciones que nosotros tenemos van a actuar a nivel de nuestro material genético. El cáncer siempre se produce porque en el material genético de la célula se acumularon alteraciones a lo largo de los años que generaron una mutación, una alteración completa de la célula que hace que se desarrolle descontroladamente. Pero hay algunas personas que tienen genes que ya están alterados, que ya vienen así, ¿sí? Que los reciben de la herencia. Y en este caso vamos a ver familias completas donde hay muchas personas en ese árbol familiar que padecen determinado tipo de cáncer. Por ejemplo, hay muchas personas con cáncer de mama, de próstata, melanoma, que es un tumor maligno de la piel, cáncer de páncreas. Uno empieza a preguntar y, no, sí, mi mamá, mi abuelita, generalmente es una línea, pero a veces hay cuestiones combinadas. Y se repiten muchos determinados tipos de cánceres, ¿sí? Entonces, en esas familias hoy en día podemos estudiar y generalmente hay mutaciones que ya están en la parte de los genes de los óvulos y los espermatozoides que se van a transmitir a la herencia con un 50% de posibilidades. Entonces yo ya tengo un gen alterado, un gen que ya me viene fallado. Sumado a otras cosas del transcurso de la vida, hace que yo con más facilidad tenga algún tipo de cáncer. Y siempre me gusta traer a colación aquí, y casi todos los médicos lo hacemos, el caso de la actriz Angelina Jolie, porque ella aprovechó su caso para dar un poco a conocer, ¿no? Al ser una persona reconocida, famosa, acerca de estos tumores que se llaman síndromes de cánceres hereditarios. Yo ya tengo un gen que viene alterado, por eso ella se sacó las glándulas mamarias y se quitó los ovarios, porque tanto su mamá como su tía habían tenido cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces a las señoras, a su mamá y a su tía, le hicieron este estudio genético para ver si ellas eran portadoras de estas mutaciones en sus genes y sí, las señoras los tenían. Entonces ella, Angelina, tenía el 50% de posibilidades de tener también esta mutación. Y al tener esta mutación, uno tiene alto riesgo de tener ciertos tipos de cánceres. Ella se hizo el estudio, tenía la mutación, aunque todavía no había padecido ninguno de los cánceres. Por ejemplo, la mutación que ella tenía, hay un gen que se llama BCRA, que hay variante 1, hay variante 2, son genes normales que nosotros tenemos. Todos tenemos esos genes. El problema es que ella lo tenía mutado, alterado, con una falla. Y al tener esa falla en todas las células de su cuerpo, ella tenía mucho riesgo, hasta un 70% de posibilidades de tener cáncer de mama, hasta un 45% de posibilidades de tener cáncer de ovario, y así diferentes tipos de cánceres. Entonces, hay órganos de los cuales nosotros podemos prescindir, por eso ella se retiró las glándulas mamarias, bajando ese riesgo de 70% a 5%, porque nunca eliminamos el riesgo a cero, y se quitó posteriormente los ovarios y las trompas para disminuir prácticamente a 1% ese riesgo de 45% que uno tenía. Eso se llama en prevención de cáncer cirugías de reducción de riesgo y se puede plantear en personas que tienen estas mutaciones hereditarias. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo sabemos cuando hay en una familia muchos cánceres que se repiten, cuando aparecen personas jóvenes con ciertos tipos de cánceres? Hoy decías, por ejemplo, Ana Sofía, por citar el ejemplo que pusiste, que tenías una amiga de 26 años con cáncer de mama. El cáncer de mama se da frecuentemente por encima de los 45 años y el grueso de la población que tiene cáncer de mama tiene entre 45 y 70 años. Eso no quiere decir que no se pueda dar después de los 70 o no debajo de los 45. De hecho, se ven casos, como bien lo explicaste, de gente que se da antes de esa edad. La gran mayoría se da en ese bloque de edad, pero hay personas en las que se da antes. Cuando nosotros tenemos historias de cánceres que se dan a edades mucho más tempranas de lo que normalmente se producen, ¿sí? O tenemos cánceres que se repiten en determinados tipos
en la familia. Cuando tenemos cánceres que se dan en los dos órganos, por ejemplo, en ambas mamas tenemos cánceres, por ejemplo, o se dan en el género donde no es frecuente, por ejemplo, que haya en una familia donde haya cáncer de mama en un hombre, porque el hombre también puede tener cáncer de mama, aunque es poco frecuente. Por cada 100 casos de cánceres de mama va a haber en mujeres va a haber un hombre que lo va a padecer. Entonces los hombres también tienen que estar atentos a sus mamas. Entonces cuando se dan estas circunstancias que no son las habituales para el tipo de cáncer, nosotros pensamos, ¿no? Esta familia o esta persona podría estar teniendo alguna de estas mutaciones que se transmiten a través de la herencia. Hoy se pueden hacer estudios genéticos ya de múltiples genes y esto va avanzando día a día, se van descubriendo más genes vinculados ya a el desarrollo de ciertos tipos de cánceres y los podemos buscar en los cánceres cuando las personas los padecen o lo podemos buscar en lo que se llama la línea germinal, si todas las células de nuestro cuerpo tienen esa mutación, y eso es importante para hacer prevención o para hacer detección precoz o tomar este tipo de estrategias que por ahí para algunas personas pueden parecer un poco drásticas, pero que son herramientas que nosotros tenemos hoy en día para evitar el desarrollo de o bajar la incidencia de este tipo de cáncer. Hay un 10% de cánceres, hasta 12, que están vinculados a agentes infecciosos. Bacterias como el Helicobacter pylori o virus, como por ejemplo este mes es el mes de la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Sí? El día 26 es el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. El cáncer de cuello uterino, uno de los cánceres muy frecuentes, está vinculado al virus del papiloma humano. A variantes del virus del papiloma humano, no todos los virus de papiloma humano causan cáncer. Entonces, virus como el papiloma humano pueden causar cáncer de cuello uterino, pero también el virus del papiloma humano está relacionado a cáncer de ano, está relacionado a cáncer de pene, a cáncer de vagina, de vulva y también de garganta, ¿sí? Principalmente de amígdalas, de laringe y de toda la garganta. Entonces, son variantes muy frecuentes, son virus de transmisión sexual, es inherente a la vida sexual de las personas. Hoy en día tenemos vacunas y estrategias para disminuir la chance de que las personas tengan cáncer por este tipo de virus. El virus de la hepatitis, tanto B como C, también pueden causar cáncer de hígado. ¿Sí? El virus de Epstein-Barr, que es un virus el que causa lo que se llama la mononucleosis o enfermedad del beso, puede estar relacionado a algunas variantes de leucemias. ¿Mm? Y hay otros parásitos que no son frecuentes por nuestras latitudes, acá por América del Sur, pero que en otras zonas del mundo pueden causar el esquistosoma y otros parásitos que pueden llegar a causar diferentes tipos de cánceres de piel, de vejiga y demás. El 5 a 7% de los cánceres están relacionados a exposiciones laborales, ya sean radiaciones, productos químicos, y en general, afortunadamente, las empresas, bueno, toman mucha responsabilidad en este caso y cuidan a esas personas que están expuestas a esos productos químicos con el uso adecuado de la ropa para evitar que esas sustancias químicas o físicas ingresen al cuerpo, ya sea con una protección plomada, si es radiaciones, o como por ejemplo con mascarillas o guantes especiales o trajes especiales para que no se absorba a través de la respiración o a través de la piel. Pero hay personas como por ejemplo los que trabajan en carpintería, los estilistas que trabajan con productos químicos, ¿no? Que ustedes cuando van a veces a la peluquería están fuertes ese olor a químico, todo eso están inhalando en forma constante y no siempre se protegen adecuadamente con mascarillas o con antiparras para que no entre a través de los ojos o con guantes para que no ingresen esas sustancias a través de la piel. Los restauradores, por ejemplo, los que restauran muebles y usan thinner y sustancias químicas y ciertas pinturas están expuestos a sustancias químicas. Y por supuesto, no es de un día para el otro, es el oficio de esas personas, están años y años inhalando o absorbiendo en pequeñas cantidades a través de la piel o de las mucosas ese tipo de sustancias químicas que van dañando. Y por ejemplo, los pintores o los que trabajan con thinner en las carpinterías y demás, por ejemplo, suelen tener
cánceres de vías urinarias, ¿sí? De uréteres, de vejiga, de uretra, porque obviamente por ahí el cuerpo va a tratar de eliminar estas sustancias, pero en ese pasaje que va saliendo por la orina, está tomando contacto con los tejidos del aparato urinario y estas personas pueden tener, por ejemplo, cánceres de vías urinarias. Y hay un 1 a 2% de los cánceres que tienen que ver, y esto va aumentando, con la radiación, sobre todo con la radiación solar, ¿sí? La radiación solar, y particularmente aquí en Perú, es sumamente alta. Entonces, como les decía, nosotros tenemos dos grandes herramientas. Una es prevenir, o sea, utilizar medidas para que algo no aparezca, como su nombre lo dice, prevenir antes de que venga, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de toda una serie de cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y la otra gran herramienta que nosotros tenemos es la detección precoz, es decir, encontrar el cáncer cuando recién está comenzando, de manera tal que esté en lo posible localizado en el órgano que le dio origen, pero que no haya ido más allá. Entonces las estrategias terapéuticas que tenemos son mucho más amplias y en general más efectivas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir ese riesgo? En primer lugar, disminuir la exposición a los carcinógenos. ¿Qué son los carcinógenos? Son todas esas sustancias o agentes infecciosos a los que nosotros estamos expuestos o podríamos estar expuestos y que van dañando nuestro material genético. O sea, dice carcinógeno, o sea, genera cáncer, ¿sí? Sustancias o agentes infecciosos que generen cáncer. Tener estilos de vida saludable, porque, a ver, nuestro cuerpo constantemente se está renovando, se está reparando, se está cuidando a través de lo que yo le doy, de una buena alimentación, de una buena oxigenación, de un buen descanso, de la actividad física. Ahora vamos a hablar de eso. Y por supuesto, utilizar las técnicas de detección precoz que hoy tenemos disponibles a través de las pruebas de despistaje. Uno de los principales carcinógenos que tenemos, cada vez más personas ya han tomado conciencia de esto, pero generalmente y en épocas jóvenes muchas personas utilizan el tabaco o ahora sucedáneos o vapean y demás el tabaco porque creen que solamente es a través del cigarro que está prendido, pero no es solamente eso, el tabaco aún vapeándolo, también genera daño. El tabaco tiene más de 7.000 sustancias tóxicas para el organismo, de los cuales alrededor de 100 son carcinógenas. Y no es solamente para el aparato respiratorio, porque ingresa a través del humo, es por todo el cuerpo, porque cuando yo inhalo, sí se va a los pulmones, pero de los pulmones pasa a la sangre, igual que el oxígeno, y esto a través de la sangre va a todo el cuerpo. Y también cuando yo fumo o vapeo, está en mi saliva y mi cuerpo constantemente está produciendo saliva y yo la trago inconscientemente. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros deglutimos constantemente nuestra saliva. Es un acto involuntario y eso va al aparato digestivo y todo ese aparato digestivo, esófago, estómago, intestino, está en contacto con esas sustancias tóxicas que tiene el tabaco y entonces eso está constantemente modificando y alterando nuestros genes. Entonces, como pueden ver, la lista de cánceres vinculadas al tabaco, ya sea como agente principal, como puede ser para pulmón, para laringe, para estómago, para colon, para vías biliares, es fundamental, perdón, para vías urinarias. ¿Por qué? Porque es como les conté hoy de las sustancias químicas. El cuerpo va a tratar de sacar todas estas sustancias tóxicas, químicas y cancerígenas que tiene a través de la piel. Ustedes se habrán dado cuenta que una persona fumadora, por ejemplo, es una persona que huele a tabaco a veces a través de la piel, aunque no esté fumando, porque cuando ya fuman mucho tiempo, obviamente, a través de la transpiración, uno siente el olor a los productos del tabaco y en general, o respira, una persona que respira al lado nuestro, el cuerpo trata de botar a través del aire esos metabolitos, esas sustancias químicas que tiene el tabaco. Yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando una persona fuma, aunque no esté fumando delante mío, porque soy muy sensible a los olores en general y puedo detectar a los fumadores.
por si están respirando cerca, porque botan los metabolitos del tabaco. Entonces, el cuerpo trata de eliminarlos y entonces también lo elimina por vía urinaria y ahí está expuesto el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón también es sensible para el tabaco, es un inductor de este tipo de cánceres. Y en el caso de cáncer de cuello uterino, que es el cáncer del mes de marzo, tienen que saber que el tabaco no solamente es un inductor de cáncer, sino también es un inmunodepresor. Entonces, cuando yo tengo infecciones como las del virus del papiloma humano, si yo fumo, estoy perpetuando la infección. Más tiempo está el virus en mi cuerpo, más posibilidades de desarrollar cáncer. Así que el tabaco es algo que realmente no debería estar prohibido. Es una sustancia que hace demasiado daño a la salud, pero bueno, hay si bien es cierto, se han logrado muchas cosas con las leyes anti-tabaco, de no fumar en lugares públicos, que ya es bastante, obviamente las personas siguen fumando en sus vidas privadas o en espacios abiertos, pero realmente es una sustancia sumamente dañina. Y hoy hay muchas estrategias para lo que se llama la cesación tabáquica, dejar de fumar porque realmente es una adicción y entonces hay estrategias positivas y hay personas aquí en la comunidad que nos está escuchando en este momento que fuman. Nunca es tarde, siempre es bueno dejar de fumar porque realmente los daños en el organismo, desde el cáncer, de la inmunodepresión, los daños que hacen a las arterias, a los pulmones, aunque no causen cáncer, es realmente eh, grave. Otra de las cosas importantes que decíamos era el tema de la alimentación. Hay sustancias que son carcinógenas y que nosotros comemos o que estamos expuestas todos los días. Así como el tabaco es un carcinógeno, las carnes procesadas y el alcohol también lo son. ¿Sí? Las carnes procesadas son todas aquellas carnes que nosotros llamamos charcutería, todo lo que es lo que están viendo en la pantalla, ¿no? Jamones, chacinados, estas salchichas, la carne ahumada, la carne salada, todo eso que nosotros comemos como jamoncito y todo lo demás, todo ese tipo de carne sufre un proceso de transformación química expuesta al humo, expuesta al calor. Cuando nosotros comemos carnes a las parrillas o cocinadas a altas temperaturas, como por ejemplo al palo o a la brasa, las carnes sufren un proceso de transformación química y dentro de la carne se producen unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas. Esas aminas heterocíclicas son cancerígenas. Al mismo nivel que el tabaco, para causar cáncer, están este tipo de preparaciones y realmente a veces nos lo ponen en forma muy común en un evento, en una picada, en una fiesta, lo compramos, ¿no? Compramos jamón de esto, jamón de aquello, compramos salchicha, los tenemos muy en el día a día, comemos parrilladas muy seguido y la verdad que no es, está lleno de estas sustancias que a medida que yo aumento el consumo, aumento el riesgo de cánceres de tipo digestivo. Lo mismo pasa con el alcohol y no hace falta que yo sea una persona alcohólica, adicta, para que tenga problemas con el alcohol a nivel del cuerpo. El alcohol básicamente es un azúcar, ¿sí? Así que yo ingiero muchas calorías cuando bebo, eso desde el punto de vista para las personas que por ahí tienen temas de sobrepeso. El alcohol, aparte, las moléculas que tiene, yo tengo un límite para procesar alcohol en mi cuerpo. Las mujeres podemos procesar una medida de alcohol por día y los hombres 2 medidas de alcohol por día. Todo el resto que mi hígado no puede metabolizar está girando en mi sangre, dañando mis células lentamente a lo largo de la vida. ¿Y qué es una medida de alcohol? Una medida de alcohol es media lata de cerveza, ¿m? O una copa de vino, una copa normal servida a la mitad de vino, o un trago corto, como puede ser un pisco sour o un Cuba Libre, ¿sí? Entonces, eso es una medida. Las mujeres solo podemos metabolizar una de esas cosas por día y los hombres 2, es decir, más de una lata de cerveza y ahí se acabó la historia. Si yo consumo más que eso, estoy haciendo daño a mi cuerpo. Ahí ya viene la responsabilidad de cuánto quiero ingerir. Y si yo no tomé toda la semana y digo, ay, el fin de semana voy a tomar 2 latas de cerveza o 3 latas de cerveza, total, yo tengo aguante y no me voy a emborrachar. Es cierto, no me voy a emborrachar probablemente, pero sí tienen que saber que van a quedar sustancias tóxicas girando en su cuerpo, haciendo daño a sus células. Y así este fin de semana, el otro fin de semana, el otro fin de semana, el otro fin de semana,
y en 20 años el hígado, la parte digestiva, la garganta pueden tener algún tipo de cáncer. La exposición al sol, ¿sí? Y a las radiaciones, bueno, en cuanto a las radiaciones, el personal de salud que generalmente trabaja tiene ciertas condiciones muy estrictas para estar trabajando en ello y de esa manera está protegido. Pero hay agentes químicos que yo respiro o que puedo respirar a través del aire y que tengo que tener cuidado y ser consciente del uso adecuado de equipos de protección y con la exposición solar, saber que el sol es bueno y yo necesito el sol porque es la principal fuente de vitamina D, pero tengo que saber que yo tengo que tomar 20 a 30 minutos de sol por día directo a la piel, pero si yo voy a estar o trabajando o en la playa o haciendo deporte, ¿sí? O soy taxista, por ejemplo, que estoy todo el día en la calle y me da el sol a los brazos y demás, tengo que usar protección solar o ropa que me cubra la piel para evitar esta exposición, ¿sí? Cada vez hay más cánceres de piel. Y tenemos agentes infecciosos, como ya les había comentado. El cáncer de cuello uterino, de vagina, vulva, pene, ano y garganta, que están vinculados al virus del papiloma humano. Hoy tenemos vacunas, tanto para niñas como para niños, que entre los 9 y 14 años se pueden colocar y es gratuita en el ministerio. También tenemos vacunas para el virus de la hepatitis B, ¿sí? Tenemos tratamientos para el Helicobacter pylori cuando tenemos gastritis por Helicobacter, ¿sí? Eso se puede detectar y tratar oportunamente porque hay ciertos cánceres de estómago vinculados al Helicobacter pylori. Y nuestros factores protectores, las herramientas, es darle a nuestro cuerpo también buenos ladrillos, buenos nutrientes para que yo pueda tener un cuerpo sano, ¿sí? Porque un cuerpo sano va a hacer que yo pueda afrontar mejor cualquier cosa, un accidente, una cirugía, una infección de cualquier tipo que yo tengo. Ya vimos en la pandemia, qué pasaba con las personas que tenían sobrepeso y obesidad. Por más que fueran jóvenes, les iba peor que los que tenían peso normal. ¿Por qué? Porque tener sobrepeso y obesidad produce trastornos metabólicos y hormonales que hacen que yo tenga desbalances de hormonas y hay cánceres relacionados a las hormonas. El cáncer de mama en un 75% está vinculado a ciertos tipos de hormona, el cáncer de próstata también está vinculado a cánceres de hormona, el cáncer de colon también está relacionado a la obesidad y al aumento de la insulina, entonces y el cáncer de útero, no de cuello uterino, sino de endometrio, la parte interna del útero donde anida un embarazo, ahí ese cáncer, el cáncer de endometrio, también está relacionado al exceso de estrógenos vinculado al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, tener una alimentación saludable con buenas proteínas, con muchas frutas, verduras, frutas secas, pescado, pollo, carne, menestras, huevos, cocinados en forma saludable, no frituras, no parrillada, no exceso de temperatura, hace que yo tenga una adecuada nutrición, que yo tenga buenos nutrientes para que las células de mi cuerpo se formen, se renueven, se restauren adecuadamente. La práctica de deporte en forma regular. El cuerpo humano está preparado para el movimiento y debe moverse, así que hay que hacer 3 a 4 veces por semana una hora de alguna actividad física que me guste. Puede ser ir al gimnasio, puede ser bailar marinera, bailar afro, bailar zumba, puede ser andar en bicicleta, puede ser nadar, puede ser jugar tenis, hacer un arte marcial, ir a yoga, pilates. Hay que hacer algo, hacer caminatas. Yo siempre le digo a mis pacientes, zapatilla y voluntad. Lo que necesitamos es voluntad, ¿sí? Porque hay que hacerse el tiempo en la corredera del día a día, el transporte, nos llegamos a nuestro trabajo y demás, pero encontrar, aunque sea media hora por día, todos los días para hacer algo. Salir a caminar por mi barrio, hacer las compras, subir todas las escaleras que puedo, utilizar todas las posibilidades que tengo para que mi cuerpo se mueva. Pero si puedo hacer ejercicio, además de lo que hago en el trabajo, es mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando, mi cuerpo está estresado. Estoy pensando en mi trabajo, que tengo que correr, subo, bajo, estoy pensando en lo que voy a hacer y no logro ese beneficio de la parte mental que tiene el ejercicio físico. Y otra cosa sumamente importante es dormir bien. Cuando yo duermo bien, 7 a 8 horas por día, ¿sí?
en forma reparadora, al otro día me levanto con energía y durante el sueño mi cuerpo lo que hace es un reset del organismo, ordena toda la parte inmunológica, ordena toda la parte hormonal, hay muchas cosas que se restablecen durante el sueño, entonces el sueño es uno de los grandes olvidados de de nuestro cuidado en el cuerpo, pero es sumamente importante tener un adecuado descanso. Hoy en día mucha gente se queda con las tablets, con los celulares, con el televisor en el cuarto mirando series, queda prendida la televisión, el sueño es malo y esas personas generalmente están inmunodeprimidas y también el mal sueño está relacionado con la obesidad. Entonces, reducir el estrés, ¿sí? Manejar adecuadamente nuestros problemas, tener buenas relaciones interpersonales, comer adecuadamente, tomar mucha agua. Tengo que tomar agua, no hay que tomar ni jugos, ni gaseosas, hay que tomar agua. Hacer ejercicio regularmente, no fumar, tratar de tener buen humor, de estar en equilibrio con Dios y con el mundo, como digo yo, entonces estar en paz es importante, ¿sí? Más allá de los problemas del día a día, para estar en forma saludable. Y por supuesto, la otra parte que decíamos era hacer nuestro chequeo y utilizar las pruebas que tenemos disponibles para la detección precoz. Los cánceres más frecuentes que se dan en el mundo son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que está vinculado básicamente al tabaco en un 90% y a otras sustancias químicas como el humo de leña o exposiciones laborales, a veces de personas que no se cuidan adecuadamente. El cáncer de colon, que es el intestino grueso, está netamente ligado a todas esas cosas que estábamos hablando hoy que comemos, ¿sí? A todos los chacinados, al exceso de carnes cocinadas a altas temperaturas, ¿no? Al sobrepeso, a la obesidad. El cáncer de próstata, muy común en los hombres, ocupa el cuarto lugar en el mundo, el cáncer de estómago, que muchos tienen que ver con el Helicobacter pylori, el cáncer de hígado, ¿sí? Y el cáncer de cuello uterino. Esos son los cánceres más frecuentes que nosotros tenemos y la gran mayoría de ellos tenemos herramientas, ya sea de prevención o de detección precoz. Entonces, hacer nuestros chequeos anuales, nuestras pruebas de despistajes que generalmente nos ofrece nuestro seguro oncológico o que tenemos a través de nuestra EPS, es una excelente estrategia para ver cómo va mi salud y para que yo pueda ajustar ciertas cosas, como si estoy con sobrepeso o hay alguna infección que se detecta y yo puedo tratarla o curarla o disminuirla para evitar el desarrollo. En el caso de el cáncer de mama, las mujeres es bueno que nos hagamos el autoexamen mamario, reconozcamos nuestros tejidos todos los meses después de la menstruación o una vez al mes cuando ya deje de menstruar. Nos hagamos a partir de los 40 años la mamografía, que es una radiografía especializada de la mama que nos permite ver lesiones que por ahí yo no puedo tocar y que a través de la imagen de la mamografía, como lo pueden ver en la pantalla, podemos encontrar nódulos, ¿sí? O pequeños tumorcitos que ya se están desarrollando y que vamos a ir a hacer una biopsia, o si nos palpamos un nódulo, nos hacemos una ecografía con la guía de nuestro médico tratante o una resonancia magnética para determinar qué tipo de lesión tengo y por supuesto si es necesario hago una biopsia. En el caso de cáncer de cuello uterino, hacer las pruebas hoy en día después de los 30 años, como les conté que este cáncer está relacionado al virus del papiloma humano, la mejor prueba que tenemos es el test del virus del papiloma humano. Es una PCR, así como nos hacíamos para el COVID. Acá se toma lo mismo que un Papa Nicolau, se toma una muestra del cuello uterino, de la secreción que está ahí, y se busca la presencia de virus de papilomas de alto riesgo y aquellas personas que son portadoras del virus de alto riesgo o que tienen una prueba de Papa Nicolau anormal, si eso es lo que le hicieron en su control, vamos a hacer la colposcopia, que es una prueba donde miramos el cuello uterino con un equipo de aumento para encontrar lesiones antes de que sea un cáncer. El cáncer de cuello uterino es un cáncer que no debería existir. Tenemos vacunas para el virus del papiloma. Tenemos prueba de despistaje que detectamos lesiones precancerosas. Las podemos tratar y cortamos el camino al cáncer. ¿Sí? Y tenemos muchísimas estrategias para hacerlo. Verdaderamente estamos en una lucha desde el punto de vista oncológico, más que una lucha, en una gran campaña para reducir el 90% de los cánceres de cuello uterino que son sumamente frecuentes y que tienen muchísimas estrategias de prevención y detección precoz. Por eso insistimos tanto en el uso de estas medidas.
En el caso de los hombres, el cáncer de próstata, por supuesto, como dijimos, ¿no? Que tiene que ver con las hormonas, evitar la obesidad, hacer el control prostático a partir de los 40, 45 años. Si yo tengo historia familiar de cáncer de próstata ya a partir de los 40, se hace el examen de una prueba en sangre que se llama PSA, que es un antígeno prostático que se busca, es una sustancia química que nosotros buscamos, que tiene un valor normal, que cuando está elevado no necesariamente significa que tenemos cáncer, pero sí que hay algún problema en la próstata y tenemos que ir a buscar si hay algún tipo de nódulos, podemos examinar la próstata. La próstata es un órgano que está debajo de la vejiga, aporta unos líquidos al semen del hombre y entonces es importante que en esa zona esa glándula está debajo de la vejiga y muy cerca a la cara anterior del recto. Por eso es que nosotros hacemos un tacto rectal para reconocer el órgano que está allí, y ver si tiene algún tipo de bulto o nódulo, si está agrandada, y estudiamos con ecografías y hacemos biopsia en caso de que encontremos algunas lesiones. Así como las mujeres nos tenemos que revisar mensualmente los senos, los varones mensualmente, y sobre todo cuanto más jóvenes aprendan mejor, se tienen que revisar los testículos. ¿Sí? Después de bañarse una vez al mes, revisar los testículos suavemente, moviéndolo entre los dedos, porque el cáncer de testículo es muy frecuente en adolescentes y jóvenes, ¿sí? Es bastante frecuente entre los 16 y los 30 años. ¿Y cómo se manifiesta? Con un bulto o una zona irregular en alguno de los testículos. Entonces, suavemente, ¿sí? Uno ve los testículos, la forma, el tamaño y entre los dedos, así como lo ven en la imagen, suavemente va moviendo los testículos para reconocer a ver si tiene algún tipo de bulto, de zona irregular, dolorosa o caliente, y si eso ocurriera o uno tiene problemas para orinar y demás, hay que concurrir al especialista que es el urólogo. Y en cuanto a los cánceres digestivos, que dijimos que tanto el colon como el estómago son cánceres frecuentes, la alimentación, como ya hablamos, es fundamental. Entonces, muchas frutas, muchas verduras, cuanto más variado y nuestras frutas y verduras que comemos en el día, mejor. Todos los días hay que comer un gran plato de ensalada, preferentemente cruda, ¿sí? No dos lechugas. Hay que comer un buen plato de ensalada, beber mucha agua, evitar el exceso de azúcares como gaseosas, jugos y bebidas azucaradas, evitar las parrilladas, evitar las carnes curadas, como ya comentamos, y a partir de los 45 o 50 años se hace el test de las heces, que es juntar una muestra de heces para ver si hay sangre, o hacer una endoscopía y colonoscopía cada 5 años para detectar lesiones que por ahí todavía no dan manifestaciones, no dan dolor, no dan obstrucción, no dan alteraciones en la defecación, pero que ya se están desarrollando dentro de el tubo digestivo y que a través de las pruebas de despistajes y los controles regulares que tienen los seguros oncológicos nosotros los podemos detectar. Y por supuesto, la detección precoz es la llave, es la clave que nosotros tenemos en oncología, nos permite a nosotros tener y poner en acción las mejores estrategias de tratamiento para lograr vencer o tratar el cáncer y que las personas sigan teniendo una vida completa. Bueno, como decía Marie Curie, que nos dejó la radioterapia este, como uno de los mejores tratamientos que tenemos dentro del cáncer, ella decía que dejamos de temer aquello que aprendemos a entender. Hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay vergüenza, hay angustia alrededor del cáncer, pero creo que con conocimiento, buscando la información correcta, teniendo estos espacios donde podemos conversar o consultar con sus médicos tratantes o los médicos que habitualmente vamos sacando estos mitos y vamos usando las mejores estrategias para tener una vida sin cáncer o si lo padezco, tratarlo oportunamente y poder superar esta enfermedad. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo, que se lleven hoy algo positivo. Agradezco que se hayan levantado temprano y se hayan conectado todos para poder escuchar esta charla, no porque yo la dé, sino porque el tema es importante, como bien lo dijo Ana Sofía,
todos en algún momento vamos a tener a alguien cercano, alguien en la familia o nosotros mismos nos vamos a enfrentar a este diagnóstico y es importante tener conocimiento, preguntar adecuadamente y estar empapado de información. Tener información siempre es buena y en lo posible busquen información a través de sus médicos o en espacios donde le den información científica adecuada. Doctora, sí, ¿Alguna duda? sí, algo muy importante que mencionó era, creo que eran las cirugías, por ejemplo, en la parte de mi familia, por parte de mamá, han habido cáncer de próstata, ¿no? Entonces, esto, y por parte de papá también, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, mi mamá se realizó, se quitó las glándulas mamarias, ¿no? También se quitó el útero. Y eso es muy importante porque a raíz de que el mejor amigo de mi papá falleció de cáncer cuando él era joven, y bueno, en mi caso, una de mis amigas sí falleció por cáncer, la otra está en radiación y quimioterapia, sí, como que le tenemos suma importancia a lo que es la salud, ¿no? Yo no puedo ir ni un año sin que mi papá me respire en el cuello y me diga tu chequeo anual, ¿no? Y cómo es, a veces decimos, pucha, qué pesado o qué pesada el área de seguridad y salud, pero a la vez nos cuidan porque si prevenimos algo a tiempo, no, obviamente podemos seguir años y años y años de vida, ¿no? A mí también me detectaron un bultito en el pecho, me lo quitaron, igual hicieron la biopsia y felizmente nada grave, no, no era cancerígeno ni nada, pero es importante, ¿no? Es importante esos chequeos anuales, es importante que nosotros nos revisemos, a veces no le damos importancia. Y más que nada, como mis compañeros de trabajo son mamás, papás, es importante que Eso. ellos también se cuiden y a sus hijos, porque a veces dicen, no, para mi hijo, para mi hija, pero ¿quién los va a cuidar si algo te pasa a ti, no? Entonces, es muy importante eso, crear conciencia, no porque seamos jóvenes no nos va a pasar nada, o no Y porque aparte, es importante lo que estás diciendo porque como papá o como mamá, si yo tengo estilos de vida saludables, si yo como, pongo en mi mesa, ¿quién pone la mesa? ¿Quién prepara los alimentos, ¿no? O la mamá o una persona guiada por la mamá. Entonces, las alacenas y las heladeras están llenas de lo que mamá y papá compran, ¿no? Entonces, es importante saber que yo estoy creando, ¿sí? Estoy generando y estoy creando hábitos para la familia y eso mi hijo va a repetir. Entonces, si yo le enseño a comer verduras, a que en la alacena de mi casa o en la heladera no haya gaseosas o no haya jamonada y todo ese tipo de cosas, que haya frutas secas, no sé, un pedazo de carne, un pedazo de queso, un yogur, ¿sí? Que es un alimento mucho más saludable para comer como snack o yo mando en su lonchera. ¿Sí? Un sándwich de pan integral con verduras, ¿sí? O con un pedacito de pollo, una pechuga de pollo, es mucho más saludable que si yo le mando galletas o una hamburguesa que me la compré porque yo me haga la hamburguesa en mi casa, me compre la carne molida, le ponga avena, le ponga un huevo, haga, ¿sí? Y las cocine suavemente a bajas temperaturas, ¿no? Suavemente a menos de 150 grados, yo le haga una hamburguesa de ese tipo a mi hijo para que coma y no que esté comiendo una hamburguesa, llevarle como gran premio, llevarlo a comer al McDonald's, perdón que diga una marca, ¿no? O a una similar de esta, Bembos, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando premien a sus hijos, no los premien con comida chatarra, ¿sí? Llévenlo a comer algo rico, llévenlo a hacer deporte, llévenlo a jugar a un parque, que corra, que esté al aire libre. Nosotros también los adultos somos responsables de los hábitos que tenemos nosotros y que nosotros ahora que tenemos información podemos generarlo y a la vez transmitirle eso a mi hijo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo estilos de vida saludable en mi casa, estoy inculcando eso en mi familia. Si yo veo que mi papá sale a hacer deporte, se va a jugar el fútbol los fines de semana con sus amigos, pero después no se toman 3 cervezas, ¿sí? Entonces, ese tipo de hábito yo estoy inculcando en mis hijos. Entonces, yo creo hábitos de un lado, o sea, positivos, y de los otros.
Entonces, generemos ese tipo de conciencia también, porque como le digo a mis pacientes, la salud no es ir a hacerse el chequeo anual. Sí, hay que hacerse el chequeo anual, es fundamental. La salud es lo que yo hago todos los días, lo que como, ¿sí? Lo que le pongo o no le pongo a mi cuerpo, ¿m? Es decir, tabaco, alcohol, estrés, malas relaciones, gritos, todo ese tipo de cosas. Los vínculos humanos son muy importantes. Si yo tengo buenos vínculos con mi familia, con mis compañeros de trabajo, en mi barrio, ¿sí? Si yo vivo estresado, soy una persona que tengo el sistema inmune caído, ¿sí? Porque se segrega una hormona cuando yo estoy estresado, cuando las cosas están mal. Problemas tenemos todos los días, tenemos momentos donde estamos estresados, pero aprender a gestionar ese estrés, a resolver esa situación es sumamente importante. Entonces, esas cosas del día a día yo las tengo que tener en cuenta. Más allá del tabaco que es malo, más allá del alcohol, es todo lo que yo como día a día, ¿sí? El agua que tengo que beber y no bebo, ¿sí? La verdura que tengo que comer y no como, el ejercicio que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si yo lo empiezo a incorporar, si yo cambio, porque a lo mejor yo no vi eso en mi casa, o no se sabía antes, por ejemplo, que yo me tenía que usar bloqueadores, o en la época cuando a lo mejor personas que están aquí tienen 50, 60 años, y antes no se usaban los bloqueadores, no existían como existen ahora. Entonces la gente se pegaba esos pelones, se quedaba todo rojo y todo lo demás. Hoy sabemos, entonces yo lo empiezo a usar y se lo empiezo a inculcar a mi hijo, ¿sí? O hoy en día tenemos hasta estas ropas que es protectora de la radiación, ¿no? Porque los chicos hay que agarrarlos cuando están en la playa para ponerle bloqueador porque quieren ir a jugar, están todo el día en la arena. Entonces hoy existen estas mallitas como politos, ¿no? Que los protegen y de esa manera yo no tengo que renovarle tanto el bloqueador o simplemente se lo pongo en la cara cuando viene a comer algo a la sombrilla o una cosa así. Entonces, busco estrategias para realmente incorporar esos hábitos en el día a día. Y cuando uno aprende a comer bien, a tener un hábito de sueño, ¿quién en la casa tiene la tele? ¿Quién es el adulto responsable en una casa para que la tele esté prendida hasta las 12 de la noche? Los papás. Entonces, ¿no? La tele tiene un tiempo, a- para ir a dormir adecuadamente y que yo tenga un buen sueño, tengo que bajar las luces de la casa. Entonces, poner esas reglas en la casa para que nosotros tengamos estilos de vida saludables, lo hacemos los adultos responsables de la casa. Entonces, los chicos lo van adquiriendo y eso queda en el inconsciente grabado, créanme, porque el mejor núcleo donde nosotros adquirimos hábitos es la casa. Entonces, los invito a todos los que son papás, mamás acá, o personas adultas que a lo mejor no tienen hijos, pero que quieren tener una larga vida con la menor cantidad de complicaciones en salud posible, tener estilos de vida saludables. Es lo mejor que ustedes se pueden regalar a sí mismos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, equipo? No hay que tener roche. La doctora con toda confianza, yo he hablado de todo ahorita, entonces, eh, si es que alguien tiene alguna pregunta, de igual manera, cualquier cosa, doctora, vamos a estar en comunicación. Nuevamente, muchísimas gracias por venir. Nos aporta muchísimo, o sea, dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Así Entonces, es. ya que estamos inculcándonos y obviamente informándonos, es muy importante tomar en conciencia nuestra salud. A veces no tomamos las precauciones hasta que nos pasa o les pasa a alguien cercano, entonces no esperemos a eso. Así que equipo, por favor, nos reunimos todos, prendemos nuestras camaritas para tomar una foto. Doc, para que deje de compartir para vernos Sí, todos, voy a dejar de porfis, compartir y ahí tenga mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, para que donde la también sigan. siempre comparto información, así que me pueden seguir y por supuesto también pueden seguir las redes de Oncosalud, donde siempre hay información, donde ustedes pueden enterarse de todo este tipo de cosas y tomar medidas para su cuidado. Dejo de compartir. Ya, prendemos nuestra cámara, equipo. Igual, si tienen más dudas sobre el seguro Oncosalud, me escriben y yo les puedo brindar cualquier respuesta que necesiten. Ok, prendemos nuestras cámaras. A ver, Jacqueline, José, Anita. A ver, prendemos las cámaras y uno, dos y tres.
Excelente. Ana, me lo compartes porque también voy a comentar en mis redes por esta reunión. Y qué lindo que haya grupos. Veo que hay muchos grupos ahí que están escuchando las Sí, charlas. Los felicito. Gracias por estar. listo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, equipo. Hasta Cuidarnos la luego. salud. Cuidémonos, que no somos Cuídense. inmortales. Así es. Cuidémonos. Muchas Un gracias. gusto. Chao, chao.